empezar mi presentación planteando dos cosas a partir del diálogo anterior que creo que para mí son fundamentales. Uno es este vínculo que se ha hecho en muchos lados entre lo que en América Latina se ha denominado como los feminismos descoloniales, que no son ni decoloniales, o sea, la reivindicación del concepto de descolonización o anticoloniales como una forma de reivindicar una genealogía propia. Y yo creo que este vínculo que se ha hecho de estas posturas críticas con los grupos de colonialidad, modernidad, para mí es otra forma de nuevamente poner nuestras genealogías en el norte, poner nuestras genealogías en la diáspora. Ya ha habido una reivindicación muy fuerte a nivel de nuestros escritos, pero también a nivel de nuestra práctica política, pues de una larga trayectoria de reflexión teórica, crítica, que tiene su locus de enunciación en el sur. Y, por ejemplo, el concepto de descolonización del conocimiento y de plantear que el colonialismo funcionaba no solamente como una forma de opresión y explotación económica y material, sino también epistémica, está presente en la Conferencia de Barbados en los años 70, que fue fundamental para nombrar específicamente a la antropología como una fuerza colonizadora. Y el Manifiesto de Barbados nunca se toma en cuenta, por ejemplo, cuando se hace la historia del pensamiento descolonial. El mismo trabajo de González Casanova, con las limitaciones de género que le podamos dar, pues es un trabajo de los años 80, en donde él sí estaba planteando desde una perspectiva muy marxista el colonialismo interno, pero estaba también, demos crédito, estaba también planteando que había una dimensión de conocimiento en este colonialismo interno. Entonces, yo creo que nuestras genealogías son mucho más diversas, van más allá y en muchos casos ni siquiera incluyen al grupo colonialidad-modernidad. Entonces yo creo que es importante el reconocer esta genealogía diversa y lo que hoy les traje yo es algunas ideas de los diálogos que han sido inspiradores en América Latina y me llamó la atención, ahorita van a ver, porque yo hablo del diálogo también con las feministas nativoamericanas. En los últimos años ha habido un esfuerzo muy grande, a pesar de las barreras lingüísticas, de hacer encuentros en los que varias de las feministas nativoamericanas pudieran venir aquí en México. Maureen White Eagle, que ha estado luchando por el reconocimiento de los derechos tribales, de los derechos de las mujeres en las leyes tribales. Estuvo aquí trabajando con las compañeras de Comaletzin, de la Casa de la Mujer Indígena en Cuetzalan, que están dando una lucha por incluir los derechos de género en los juzgados indígenas. Y estos son diálogos que se están haciendo no necesariamente a nivel de los grandes discursos epistémicos, sino a nivel de una práctica política que está planteando la descolonización como una necesidad fundamental para una nueva forma de entender el activismo. Y aquí quiero apuntar al otro término que yo creo que es muy característico de lo que están siendo los feminismos descoloniales en América Latina, y en este sentido me da mucho gusto compartir el panel con Carmen Cariño y con Mariana Berlanga, porque yo creo que este segundo punto nos une mucho. Y es una tensión que yo veo en los debates del norte entre quienes están dedicados a deconstruir el discurso colonial, a historizar el discurso colonial, la herencia de Derrida, de Foucault, mucho dentro de una discusión muy teórica, para mí muy limitada a un nivel epistémico, y quienes hacen investigación activista en el norte, que muchas veces ni siquiera se citan o se mencionan en estos otros debates. Esta división entre activismo y descolonización epistémica. Y yo creo que en América Latina, o bueno, no puedo hablar en América Latina a nivel general porque si no creamos un nuevo esencialismo y un nuevo binarismo, pero en muchos sectores de este sur global, la preocupación de la descolonización epistémica es una preocupación política que está estrechamente vinculada al activismo. Que muchas de nosotras somos activistas que utilizamos la teoría para dar una lucha con nuestras compañeras de activismo, somos académicas que tenemos un pie en el activismo, y esto nos vuelve incómodas en todos lados. Yo me enfrento cotidianamente ante un antiacademicismo de muchas de las organizaciones con las que trabajo, que tienen un planteamiento
pues que a veces hizo su efervescencia en este discurso publicado ahora clásico de Andrés Aubry contra la academia, que a lo mejor muchos de ustedes leyeron, en donde había una generalización muy fuerte de todos los académicos como esta torre de cristal, aislados, y del discurso académico como una pérdida de tiempo, simplificando las críticas de don Andrés, a quien yo quise mucho, pero sí una descalificación muy fuerte de decir, ¿para qué sirve tanto pensamiento crítico? Hay que irnos a la práctica. El mundo y la violencia está encima de nosotros y ustedes están perdiendo mucho tiempo entre el pensamiento crítico. Y ante estas posturas a mí me ha tocado argumentar es que las visiones simplistas de la emancipación, las visiones simplistas de la justicia social y la reproducción de estas dicotomías en la organización política nos lleva a nuevas exclusiones. El pensamiento crítico tiene que ser fundamental para pensar las estrategias políticas. Un pensamiento dicotómico que solo ve nuevamente, solo para poner un ejemplo, ¿no? La investigación-acción tan importante para la praxis feminista. Yo vengo de una genealogía como Aura, que me muevo entre un movimiento feminista popular que tiene su locus y su origen mucho en Chiapas, en los Altos de Chiapas, un movimiento de izquierda que me formé. Cuando hablan de que desde los 18 años trabajé en una agencia de prensa, yo me formé desde los 17 años con el movimiento revolucionario guatemalteco. Para mí Guatemala tiene un lugar muy importante en mi corazón. Un movimiento izquierda bastante misógeno, una academia bastante positivista y antiactivista. Entonces son muchos entrecruces en el que le toca a uno defender y tener distintos planteamientos dependiendo de donde tú estés parado, ¿no? Y en este feminismo popular, esta herencia de Paulo Freire de la investigación activista ha sido muy importante, pero ahora en estos talleres de concientización y con el terrible término que a mí no me gusta, que es un anglicismo de empoderamiento, nuevamente reproducen relaciones bastante colonialistas en donde la educadora popular es la que tiene una verdad histórica para cuestionar. Y desde un pensamiento crítico venir y decir, ¿qué implican los diálogos de saberes si queremos replantear la investigación activista? ¿Qué es un diálogo de saberes desde la investigación-acción? ¿Cómo hablamos de la descolonización del conocimiento y del reconocimiento de otras epistemologías y de otras maneras de ser y estar en el mundo para un activismo concreto que replantea sus metodologías de educación popular? O sea, yo creo que estos diálogos que estamos teniendo son fundamentales para replantear el activismo. Pero del otro lado también a muchas de nosotras nos toca en la academia, pues recibir una descalificación muy fuerte de que lo que hacemos es ideología, lo que hacemos no es conocimiento científico, inclusive desde las prácticas especializadas como el peritaje antropológico, que es algo en el que Aura y yo hemos estado trabajando y que tiene muchos retos. Vienen, no puedes ser perito porque tú estás muy posicionada y los peritos tienen que ser neutrales, entonces tu peritaje no es válido. Entonces, bueno, viene también una legitimación de estos múltiples entrecruces. Y lo que quiero compartirles hoy aquí es dos cosas fundamentales. Uno sería otras genealogías que han inspirado, no quiero hablar por muchas más, pero por un grupo, un sector importante de las feministas latinoamericanas que consideramos que la descolonización del conocimiento es fundamental para la práctica, diversificar estas genealogías y después hablarles de una experiencia concreta de investigación activista que parte de los diálogos de saberes y de llevar estas concepciones de descolonización a una práctica política específica. Y bueno, evidentemente el trabajo de Chandra Mohanty, que fue escrito en 1984, en donde ella plantea que el feminismo está jugando un papel colonizador en la vida de las mujeres del llamado tercer mundo. Este trabajo que se llama Bajo los ojos de Occidente, Academia Feminista y Discurso Colonial. Yo lo traduje en el 2001, lo publicamos en un libro que se llama Descolonizando el Feminismo, Teorías y Prácticas desde los Márgenes, porque para mí fue un llamado de atención. Yo entonces trabajaba en una organización feminista en los Altos de Chiapas y su crítica al papel que podemos jugar bien intencionadas quienes escriben y reproducen esta representación
de las mujeres del llamado tercer mundo siempre como víctimas del patriarcado, del Islam, del desarrollo. Fue un trabajo muy importante. Solo como anécdota, me contaba a mi Chandra que cuando ella escribió este artículo, ella era estudiante todavía de doctorado, acababa de llegar ella de África, donde había sido profesora rural, y ella es de Mumbai, pero trabajó mucho tiempo en África. Fue un trabajo que finalmente expresó en un lenguaje académico una incomodidad que estaba presente en muchos sectores de los llamados feminismos populares, feminismos campesinos, en un sector importante del movimiento indígena. Pero estas críticas habían estado en documentos que no llegaban al ámbito académico y que por lo tanto no eran tan reconocidas, pero era una crítica. El Congreso Feminista de los 70s que se realizó en Cuernavaca tiene documentos en donde las compañeras de los movimientos urbanos populares plantean al feminismo urbano esta crítica. Estamos cansadas de que nos representen como víctimas. Estamos cansadas que no hablen de nuestros espacios. Pero estos documentos quedan enterrados en la memoria del movimiento feminista, ¿no? Y en ese sentido, yo creo, no quiero que me pase lo que, a ver, ni que me vaya con todas las antecedentes, pero quiero nada más mencionar muy rápidamente, pues que tanto los feminismos chicanos como los feminismos afroamericanos han traído a la… ¡Qué horrible! Han traído a la mesa del debate de América Latina puntos muy importantes en torno, por un lado, a la crítica al racismo que permea los feminismos hegemónicos. Cuando yo hablo de feminismos hegemónicos, me refiero a estos feminismos que han teorizado sobre todo desde los sectores urbanos, desde la academia, que han tratado de representar la voz de las mujeres mexicanas, en el caso de México en Beijing, en el Cairo, y que muchas veces han centrado su agenda en los derechos a la legalización del aborto, posteriormente a la salud sexual y reproductiva, que yo considero muy importantes, pero no únicos. Y me han cuestionado cuando yo hablo de feminismos hegemónicos, diciéndome, si fuéramos hegemónicos ya no habría machismo, no, precisamente porque no somos hegemónicos es que sigue habiendo tanto machismo en México. Lo que yo digo es que son hegemónicos al interior de los propios voces de las mujeres, al imponer una manera de imaginar la emancipación, de imaginar las estrategias políticas y de imaginar a las mujeres. Y en este sentido, tanto las críticas del feminismo chicano como del feminismo de las mujeres afroamericanas ha sido muy importante. Pero el otro punto que yo creo que es muy importante de esto, ¿cómo le hago para que no se me quite? ¿Le mantengo el dedo aquí? Sí. Ok, aquí voy a mantener. Ha sido el reconocer otras formas de teorizar sobre la realidad. Yo creo que en ese sentido el trabajo de Gloria Anzaldúa, que desde hace rato estamos diciendo que tenemos que traducirlo al español, está traducida esta Puente Mi Espalda, que fue un trabajo pionero en donde varias de las feministas afros y también chicanas coinciden al llevar esta crítica al racismo del feminismo blanco, pero su trabajo Borderlands, La Frontera, todavía no ha sido traducido. Y algo que plantea, pero que también se ve en otros trabajos, ahorita lo vamos a ver, como el de Paula Gunn Allen, es que se puede teorizar desde la poesía, se puede teorizar desde la narrativa. Para quienes no conocen este libro, es un libro que incluye ensayo, poesía, trabajos más de carácter teórico, incluye hasta pequeños haikus. Es una manera de decir que el lenguaje para teorizar sobre la realidad y para complejizar la representación de la realidad no siempre tiene que estar dado desde un lenguaje académico, citando a Foucault y a Bourdieu y a los grandes patriarcas del conocimiento, que se está hablando sobre la realidad desde muchas estrategias textuales que muchas veces no reconocemos, ¿no? Yo creo que tanto la crítica al racismo como la crítica al discurso académico han sido inspiraciones muy importantes de estos feminismos, que podríamos decir que lo que ellos llaman el feminismo blanco podríamos nombrar en América Latina como los feminismos hegemónicos, que hablan desde los programas de Broso en la televisión. Yo creo que otro de los trabajos importantes que ha sido una inspiración sobre todo para las feministas latinoamericanas que vienen de una formación religiosa, para las feministas vinculadas a la teología feminista, ya sea protestante o católica,
en América Latina, que por cierto son voces que a veces se sienten muy silenciadas en un feminismo muy laico, que no reconoce que tanto el protestantismo como el catolicismo, a pesar de ser ideologías patriarcales, tienen movimientos críticos a su interior, y hay muchas mujeres feministas que han construido su identidad como personas al interior de una experiencia de fe, y que por lo mismo no es tan fácil solo tirarla a la basura porque las instituciones son patriarcales. Una de estas monjas feministas de Chiapas, Maricruz, me decía, es que yo no me acerco nunca a los espacios feministas porque me siento siempre excluida y vista como, y representada como un títere del patriarcado del Vaticano. Y yo tengo toda mi vida luchando contra la ideología patriarcal en la iglesia, y esas luchas parece que no se reconocen, ¿no? Y esta parte de las feministas latinoamericanas han encontrado un eco con los feminismos islámicos, que plantean dos elementos importantes. El trabajo de Ziba Mir Hussein, que ella es una antropóloga jurídica iraní, es un trabajo en donde ella se acerca a la ley islámica y plantea que es muy importante diferenciar entre la sharia, que es la normatividad que se encuentra dentro del Corán, y fiqh, que es la interpretación que los hombres hacen del Corán. Y para muchas de estas mujeres, el Corán puede ser una fuente de emancipación porque es una lectura del Corán desde una perspectiva feminista, que hace eco con el planteamiento de muchas mujeres indígenas de la Coordinadora Diocesana de Mujeres, que hablan de cómo leer la Biblia con ojos y corazón de mujer. Entonces es una estrategia, a lo mejor nosotros diríamos es un movimiento estratégico con el que podemos o no coincidir, pero lo que ellas, en vez de decir es el catolicismo es patriarcal o el islam es terriblemente patriarcal, lo que ellos dicen es, en estos textos sagrados existen herramientas que nos pueden ayudar a repensar nuestra fe y a repensar nuestras sociedades desde otras perspectivas. Entonces el feminismo islámico recupera el Corán para confrontar la violencia patriarcal musulmán fundamentalista. Y otro elemento interesante que ellas plantean, y en este sentido el trabajo de Saba Mahmood, ella es una musulmana feminista pakistaní, yo también traduje su trabajo en este libro que se llama Descolonizando el Feminismo. Es un llamado de atención más difícil, a mí me cuesta mucho, en donde ella plantea, bueno, hay muchas maneras de entender la emancipación y no la manera liberal de verla, es la única manera, y también muchas maneras de imaginarnos en el mundo como personas. Y esto que ustedes ven como el agente dócil, así se llama su artículo, no me acuerdo bien el título, pero la construcción del agente dócil. Esto que ven ustedes como docilidad, como sumisión, son valores de humildad dentro del feminismo, dentro del Islam, que muchas feministas islámicas recuperamos para confrontar la importancia del ego en estas sociedades occidentales. Entonces, el tratar de pensarnos como una con todas y no como esta persona, Ida Hernández, aquí hablando y siempre, pero ¿por qué no me citaron? ¿Por qué no me invitaron? Yo creo que este llamado de atención a cómo pensar la humildad como un valor nos hace mucha falta en la academia, ¿no? Y me incluyo. Estas grandes fricciones entre quién me citó, quién no me citó, quién me habló, quién no me habló. Y ella dice, bueno, ¿cómo se ha construido esta imagen del individuo como el centro de la producción del conocimiento y del conocimiento como conocimiento individual producido por una persona y no como conocimiento colectivo? Es algo que las visiones de humildad de muchas feministas islámicas y de la reivindicación de un conocimiento colectivo pueden estarnos planteando, ¿no? Si bien es cierto que este feminismo islámico, y menos ahora en la etapa de islamofobia, es poco conocido y casi nada enseñado en México, sí hay gente que lo está trabajando. Yo me acerqué hace algún tiempo a Mónica Cejas, que está ahora en la UAM Xochimilco, que era una de las pocas académicas que estaba planteando y hablando de otras escuelas de pensamiento. Ella trabajó en África. Y tradujimos con ellas algunos trabajos, 5 minutos, Dios santo, y no he hablado del otro. Bueno, ya se me fue. Bueno, todo esto, bueno, no quiero que se me acabe el tiempo sin hablar de estos
dos diálogos que son también muy importantes. Los feminismos indígenas y los feminismos nativoamericanos, que tienen perspectivas y espacios de locución muy diferentes. Aquí estaba citando a Marta Sánchez, Alma López, Emma Chirich, Carmen Álvarez, solo por plantear algunas compañeras que reivindican el concepto de feminismo. Estaba a punto de poner a Aura, pero Aura cambia, a veces sí reivindica el concepto de feminismo y después cuando se encuentra con el racismo me dice, ya no me gusta todo este concepto, entonces no quise poner en su boca una reivindicación que no sé si es de ella o no. Creo que con Emma pasa lo mismo. Emma hay como, es mucho, también a veces son reivindicaciones situadas, ¿no? Depende con quién estás hablando, qué tipo de reivindicación te interesa, pero bueno, estas voces están planteando algunos factores que son muy importantes. Uno de ellos es que los derechos colectivos, ver a los derechos colectivos de los pueblos como condición para el ejercicio de los derechos de género, en vez de verlos como confrontados. El vínculo entre colonialismo y patriarcado, bueno, ya no tengo, Aura habló toda la mañana hoy de eso, es un vínculo fundamental que yo creo que un feminismo que no se proponga reconocer la vigencia del colonialismo en nuestras sociedades y no asuma una agenda de descolonización, llámele anticolonial, descolonial o como quieran, es un feminismo que está reproduciendo muchas de estas estructuras. Yo creo que un elemento importante que ahorita no da para ello es el concepto de soberanía para las compañeras nativoamericanas. En yo estoy dando ahorita un curso en el CIESAS que se llama Epistemologías de la Descolonización y estamos leyendo para mañana a Paula Gunn Allen, que les recomiendo mucho. Ella escribió un libro que se llama The Sacred Hoop, El Aro Sagrado, repensando lo femenino en el mundo nativoamericano. Y en este trabajo, solo para el debate anterior, ella habla de 80 pueblos indígenas en Estados Unidos y Canadá, en donde la identidad de lo femenino y lo masculino no corresponde a la genitalidad. Es decir, sí hay una división de género entre hombres y mujeres, pero quienes son considerados hombres y quienes son considerados mujeres está definido por la espiritualidad, está definido por cómo se conciben a nivel espiritual y no por el tipo de genital. Y habla de 80 culturas, de 80 pueblos y los va documentando. Entonces son perspectivas que están, por un lado, pensando en esto del patriarcado, diciendo, por supuesto que había desigualdades de género, por supuesto que había en algunas comunidades violencia patriarcal, pero el tipo de heteronormatividad que tenemos ahora no tiene nada que ver con el tipo de estructuraciones sociales que había. Yo creo que, bueno, ya se me acaba el tiempo, así que no va a dar otra vez para lo que yo les quería platicar. Otra vez les voy a platicar entonces sobre lo que estamos haciendo ahorita con estos diálogos de saberes. Yo quería plantear aquí, a lo mejor suena como cualquier tipo de modelo resulta siendo al final simplista y reduccionista, pero solo para amarrar algunas ideas. Algunas de estas lógicas de dominación, la monocultura del saber feminista, plantear que hay una manera de ser feminista, la monocultura del tiempo lineal, yo creo que es algo muy importante en estas formas y estrategias coloniales. Y la monocultura del tiempo lineal es fundamental para todos estos paradigmas de género en el desarrollo y mujeres en el desarrollo, es decir, que vamos hacia adelante y que la agenda feminista nos va a ayudar a ir avanzando en esta visión lineal, en donde el desarrollo de género, con todos los post-desarrollo, todos los epítetos que los queramos poner, pero que casi siempre está planteado como el camino en este tiempo lineal, con todas las formas coloniales que ya han sido múltiplemente analizados por Escobar y por mucha otra gente, y por muchas feministas también, sobre lo que implica el desarrollo. La naturalización y el silenciamiento de las diferencias, ¿no? El no mencionarlas o el profundizarlas, que es la otra cuestión, y construirlas como una forma de orientalismo, como formas de lógicas de universalización. Y el discurso de derechos de las mujeres es una de estas lógicas también de la universalización. Yo hablo de algunas pistas metodológicas para la descolonización. A lo mejor algunas de estas pueden decir, bueno, es muy simplista esto, pero yo creo que hay cosas que hay que plantear. Bueno, aquí está la pista, ¿cómo se hace, no? Historizar y contextualizar las desigualdades de género. Plantear, yo creo que la historia es una herramienta fundamental para plantear cuándo es que aparece, por ejemplo, lo que ahora llamamos la venta de mujeres en las comunidades indígenas, cuándo aparece el sati, que es la inmolación de las viudas.
hay que historizar estas, muchas, sobre todo con esas prácticas que con una forma de etiquetación selectiva han sido utilizadas para representar una cultura. Hay que ponerles historia. La cultura como un proceso histórico contra los esencialismos. Cada vez que hablamos de que esto es una práctica cultural, sí, por supuesto, pero la cultura no está al margen de la historia. Entonces, creo que es fundamental ver cómo historizamos esos. Bueno, lo que ya hemos dicho, la lucha contra el colonialismo, el racismo y el neoliberalismo como fundamentales en la desestructuración del patriarcado. Yo creo que algo que es bien importante y que es un gran reto para quienes estamos en el activismo es el vínculo entre las luchas locales y los procesos globales. Yo creo que alguien preguntaba entre el público hace rato, pero ¿cómo podemos articular todas estas diferencias? Yo creo que en este momento en que los discursos globales de muerte que tratan de convencernos de que justicia infinita, la campaña que se llevó a cabo en Irak, tiene que ver algo con la justicia y con lo infinito, nosotras quienes nos dedicamos al pensamiento crítico y al activismo tenemos muchas herramientas para confrontar esos discursos de muerte que están convirtiéndose en discursos globales. Y el discurso de la democracia es uno de esos discursos globales que nos han tratado de vender y que es importante confrontar desde otras perspectivas epistemológicas. Desarrollo y democracia son dos de los discursos coloniales más efectivos y más difíciles de confrontar, con los que nos decían que son incómodas. Imagínense, si tú dices que estás en contra de la democracia, te van a decir, entonces eres una feminista antidemocrática. ¿Qué implica hacer eso? ¿Cómo podemos desbaratar esos conceptos que son discursos globales y vincular esta práctica de esos discursos globales? Y el quinto punto, que era la segunda parte de mi presentación, que ya vendré algún día a contarles, es sobre la investigación activista como coproducción de conocimiento y diálogo de saberes. No voy a abordar esto, pero quiero dejar solamente que yo he venido trabajando en los últimos 8 años en un proyecto de investigación activista con mujeres en reclusión, en donde hemos planteado la escritura de las historias de vida por parte de las propias mujeres, trabajando en pares, las que escriben la historia de las que no saben escribir, como una herramienta para la reflexión en torno al racismo, al neoliberalismo, a las implicaciones de la guerra contra el narco en México, lo que hoy llamamos narcoestado, a las formas en que el colonialismo impregna la justicia, en metodologías en donde ellas leen sus historias de vida en voz alta una vez al mes, y esto sirve como una herramienta de reflexión. Pero pensando en toda la crítica que hace Spivak a la representación y a lo que implica la representación, lo que implicó empezó como un taller de historias de vida, se ha convertido en un proyecto editorial propio, la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, que ha publicado 12 libros. Ellas no solo escriben sus historias con apoyo de Marina Ruiz, que es una preformera activista feminista, por cierto, musulmana. Eso lo dice menos en público por este país en el que vivimos. Ella es parte de un movimiento continental de copyleft y de hacer libros reciclados. Ellas aprendieron a hacer libros, a utilizar programas de edición, a utilizar material reciclado, y han estado publicando sus libros. Ganaron un proyecto del FONCA y publicaron, estos van a estar a la venta ahorita ya afuera, estos 3 libros que se llama Divinas Ausentes, Antología Poética de Mujeres en Reclusión, Bitácora del Destierro, Narrativa de Mujeres en Prisión, y Libertad Anticipada, Intervención Feminista de Escritura en Espacios Penitenciarios. Estos libros los diseñaron, los escribieron, los publicaron, las pinturas las hicieron en el marco de un programa de Sumie, pero sus voces han sido fundamentales. Ahora tenemos conjuntamente, porque yo soy parte de la colectiva, un programa de radio. En el libro que acaban de sacar, ahorita hay un comercial, se presenta el próximo jueves, van a estar 5 de ellas en el CIESAS, y en este libro que acaban de sacar viene un nuevo documental, porque es un libro que se reeditó, en donde hablan de los retos de estar en libertad, pero también vienen sus programas radiofónicos. Gracias a la publicación de su primer libro de historias de vida, se logró revisar los expedientes judiciales y 9 de las 13 se encuentran en libertad. Y están ahorita trabajando desde afuera con las que están adentro en plantear estos temas de frente al Poder Judicial y lo que esto implica. Entonces, bueno, solo cerrar planteando que los diálogos interculturales
y para eso me refiero entre mujeres indígenas y no indígenas al interior de la reclusión y no conmigo, o no solamente conmigo, son otras formas de teorizar y de reflexionar sobre el papel que juega la construcción de la diferencia, que se reifica muchas veces con estas políticas multiculturales. ¿Cómo podemos reconocer la diferencia sin que la diferencia sea una barrera para la construcción de alianzas políticas? ¿Cómo podemos construir alianzas a partir del reconocimiento de la diversidad sin que esto nos lleve a la universalización? Y estos que parecen retos, este reto que se habla mucho del reto entre el etnocentrismo, entre plantear la alteridad como algo que no se puede acceder a él, y al mismo tiempo se plantea un universalismo y un orientalismo que las exotiza. Yo creo que muchas de las respuestas ante estos dilemas se están dando en diálogos interculturales, desde el activismo, desde la diferencia, que están trabajando por construir un México distinto en estos momentos en los que los discursos de poder y de muerte están causando tanto dolor en las vidas y en los cuerpos de las mujeres diversas en México. Muchas gracias. Docente en